Y bueno, hemos estado hablando acerca de la mentalidad del reino, ¿verdad? Y también de qué más, a ver qué nos habló el pastor. Ya se les olvidó. Del reino nada más, del reino y de qué más. De la mentalidad, ¿verdad? Es muy importante que tengamos un cambio de mentalidad. Y hace 8 días hablaba un poquito acerca de la cultura del reino, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué es la cultura del reino? A ver, vean sus notas, vean su acordeón, su apunte, ¿no? ¿No se acuerdan? Que no sea el pastor, alguien. ¿Qué es esa cultura del reino? Joaquín. La cultura es la forma en que nos debemos de vivir en este lugar donde nos hemos sido trasladados. Hemos sido trasladados, sí. El conocer todos esos códigos, ¿verdad? El conocer todo lo que implica este reino, que ahora ya no somos gobernados por nuestra alma o nuestros sentimientos, sino que hay un diseño dentro de este reino que nosotros tenemos que entender y comprender para vivir de acuerdo a esos códigos que el Padre tiene preparado para nosotros y poder así cumplir esa buena voluntad que es agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros como iglesia, como sus hijos, nos exponemos a la instrucción, aprendemos los códigos del reino y nuestra realidad en Cristo. Es decir, que esa cultura de ese reino se está formando. Hablaba el pastor hace 8 días que tenemos una cultura como mexicanos, ¿verdad? Desafortunadamente no tan grata. La gran mayoría de la gente nos visualiza como una cultura de que los mexicanos son ¿qué? Impuntuales, ¿verdad? Hablábamos de eso y de lo importante de ser responsables ahora como hijos de Dios, que antes de ser mexicanos pertenecemos a una cultura que es de arriba, que es mayor, que es mejor y que es celestial. Entonces estos códigos del reino nos están mostrando ahora nuestra realidad en Cristo, la razón por la cual nosotros en Cristo estamos reinando, porque la palabra también nos dice que Él nos posicionó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, el Padre, para que nosotros reinemos en vida. Amén. Entonces, la razón por la cual reinamos en vida no es porque somos superiores o porque seamos personas superdotadas, sino porque Jesús se identificó con el hombre haciéndose como uno de nosotros para que nosotros pudiéramos participar de esa victoria a través del sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, ahora que nosotros somos hijos de Dios, sabemos que hemos pasado por ese reconocimiento del señorío de Cristo en nuestros corazones y la victoria, el dominio y la exaltación que Él tiene, nosotros también la poseemos, ¿sí? Y en la medida que conozcamos lo que nosotros recibimos, lo que es ahora nuestra realidad, nuestra verdad presente, pues vamos a poder vivirlo, vamos a poder experimentarlo. A ver, yo sé que estamos ahí con lo de la pantalla y no, por favor no se me distraigan mucho porque yo sé que se está moviendo ahí un poquito. Entonces vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5 del 17 al 19. El apóstol Pablo aquí nos dice que ahora en Cristo, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos capítulo 5 del 17 al 19. Amén. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor, fuerte, fuerte? Quien ya lo haya localizado. Ya lo tiene ahí. Ya lo tenemos ahí en las pantallas. ¿Sí? Está fallando mucho. Bueno, la van a apagar porque se está fallando mucho. ¿Sí? Dice ahí, ¿quién lo tiene? ¿Joaquín? ¿Le quiere dar lectura? Ay, perdón, ahorita no vi de este lado.
Pues por si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces, esta porción de la Escritura está hablando acerca de todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo y los que lo van a recibir, ¿verdad? Dice, por el pecado de un solo hombre. ¿De quién se está refiriendo? De Adán, ¿verdad? El pecado de Adán reinó, ¿quién dice? La muerte. Pero dice, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Quién es esa gracia? Cristo Jesús en nosotros. Y el don de la justicia reinarán, ¿en dónde? En vida, ¿sí? Vamos a reinar en vida. No vamos a reinar allá en el cielo, como tradicionalmente fuimos enseñados, o la doctrina que anteriormente habíamos aprendido. No, dice que esta gracia y este don de justicia nos capacitan, nos habilitan para reinar en vida. ¿Por medio de quién dice? De Jesucristo, ¿sí? No son las obras, no son los méritos de Israel, de Mari, de Acela, sino son la obra de Cristo en nosotros. ¿Qué tanto yo estoy dejando que Él sea formado para que pueda ser manifestado? ¿Sí? Y habla de que esta abundancia de la gracia y este don de justicia trajo a todos los hombres la justificación, ¿sí? Porque a través de la obediencia de Jesucristo, toda la humanidad tiene acceso a esta gracia, ¿sí? Y a este don de justicia. Solamente, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Recibirlo, creerlo y recibirlo, ¿sí? Recibir esta gracia, porque la gracia es un regalo y los regalos se reciben. Tenemos que recibir, creer en este regalo, creer en esa obra salvífica de Jesucristo para que esta gracia y esta justificación se hagan efectivos en cada persona. Ahora, tú me puedes decir, sí, pastora, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo tengo. La pregunta aquí viene, ¿cuántas personas o a cuántas personas tú les has presentado este regalo? Esta gracia, esta justificación que ellos pueden tener a través de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. La ley cumplió su propósito poniendo la lupa de la incapacidad del hombre para vencer el pecado. Recuerden que el estándar de la ley es muy alto y nadie lo podía cumplir, solamente Jesucristo lo cumplió. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 5 del 20 al 21. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Es Romanos 5 del 20 al 21. Dice, yo tengo traducción al lenguaje actual. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios superó y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces dile al que está a tu lado, tú no le debes nada a Dios. En cuanto al pecado como sistema operativo, ¿sí? Porque acuérdense que el pecado era ese sistema operativo que nos gobernaba. Ahora, ¿esto quiere decir que ya no vamos a pecar? No. Porque el pecado ya no nos gobierna como ese sistema operativo. Sí vamos a cometer errores, pero esos errores los cometo ¿por qué? Luceli, ¿por qué comete esos errores?
Si ahora que está en Cristo, tiene la vida de Dios, tiene la vida del Espíritu Santo, tiene esa ley de vida, ¿por qué Luceli comete sus errores? No voy a decir ustedes, Luceli, ¿por qué comete sus errores? Por el alma que está viciada y porque no he dejado que el gobierno de Dios actúe en esas áreas de mi vida. ¿Sí? No es porque la obra de Cristo sea inefectiva, no es porque el sacrificio de Cristo no sea suficiente, sino es porque yo decido, Luceli ha decidido no querer rendir esas áreas al gobierno de Dios. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces dice aquí, por eso aparece aquí lo que la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Ahora, ¿el pecado es fuerte en nosotros? No, ya no lo es. Yo tengo la capacidad de decir no. Yo tengo la capacidad de poner un alto. Yo tengo la capacidad de poder decir no al pecado. Dice, pero si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida y nos ha declarado inocentes delante de Él por medio de Jesucristo. Jesús entonces en su muerte condenó al pecado en la carne. Esto nos lo dice Romanos 8:3. Por lo tanto, Pablo dice que por el pecado reinó la muerte, pero así también por la gracia reine la justicia de Dios mediante Jesucristo. A través de esa gracia, a través de esa impartición de vida, esa justicia ahora nos pertenece. Y esa justicia fue cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, pero también es un proceso de justificación. ¿Cierto, pastor? En donde nosotros tenemos que ir alineando nuestra vida terrenal al orden y diseño del Padre. Amén. Entonces, esta es la razón por la cual Pablo usa dos términos. Dice que el Hijo está vivo para o muerto para. Y vamos a ver dónde nos muestra la Escritura esto, que indica la relación de que algo o alguien puede ser formado o puede ser deformado. Sumando a esto, Pablo nos presenta 4 experiencias de muerte para disfrutar una realidad de vida, ¿sí? Entonces vamos a ver esto, ¿a qué nosotros estamos muertos? Dile, prepárate para saber a qué estás muerto. ¿Sí? Prepárate para saber a qué estás muerto, Israel. ¿Sí? 1, dice, ¿estamos muertos a quién? Primero, al pecado. Al pecado, ¿sí? Estamos muertos para el pecado. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:11. ¿Quién le quiere dar lectura? Muertos al pecado. Sí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces tienes que considerarte muerto al pecado. 1, ya explicamos que el pecado como sistema operativo ya no nos gobierna, pero yo, Luceli, se tiene que considerar muerta a ese pecado. ¿Cuándo? Cuando se me presenta en cualquiera de las facetas. ¿Sí? Yo tengo que considerarme muerta a ese pecado. Romanos nos indica aquí que el poder del pecado ya no tiene dominio, ya no ejerce ese dominio sobre los hijos de Dios. Y si tú todavía estás errando al blanco en alguna de las áreas, puede ser a lo mejor, decía el pastor hace 8 días, con tu lenguaje muy grande, muy elocuente, o en cualquier área de tu vida, pues tú tienes la capacidad de decirle al pecado alto, ¿sí? De callarte, de guardar silencio, de no decir cosas que no estén edificando a los demás. El poder del pecado ya no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Y esto es muy importante que nosotros se lo
impartamos a nuestros hijos. A lo mejor tú dices, yo ya lo entendí, pero los pequeñitos que están siendo bombardeados de tanta información negativa, de tantas cosas negativas, que pueden ser todavía influenciados por el mundo. El otro punto del que nos habla Pablo es muerto a la ley. ¿Sí? Hablábamos de que la ley era un estándar muy, muy alto, el cual nadie podía cumplir. La ley que nos mostraba, pues la condición del ser humano, ¿verdad? Esa incapacidad, aún desgraciadamente, dentro del sistema cristiano evangélico, hay mucha gente que quiere cumplir la ley, pero ahí está errando al blanco nuevamente. ¿Por qué? Porque la ley no la podemos cumplir nosotros como seres humanos, somos incapaces de poder cumplir la ley. Y vamos a ver qué nos dice Gálatas 2:19. Ahora sí, Ricardo, si me apoyas. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, nosotros tenemos que considerarnos muertos a la ley, dice, para que nosotros podamos vivir en Dios, porque ya estamos en Cristo, porque la ley solamente eran ciertos estatutos, ciertos requerimientos, ciertas cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer para agradar a Dios. Ahora, ¿nosotros somos gratos delante de Dios? Sí, en Cristo Jesús nosotros ya somos esos hijos gratos. Dice la Escritura, somos esa niña de sus ojos. Ya no tenemos que estar cumpliendo la ley, ni ningún ritualismo para poder agradar a Dios. Sí, esto sí queda muy claro, ¿verdad? Esto significa que las demandas de la ley y la maldición, porque acuérdense que Deuteronomio decía, maldito todo aquel que no la cumpliere. Entonces, todas las demandas y la maldición de la ley ya no tienen efecto sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que hemos renacido en Cristo Jesús. Ahora, esa enseñanza también que se nos trazó mal de las maldiciones generacionales ya no es efectiva para nosotros. Ya no tienes por qué creerla, ya no tienes por qué estar amedrentada sobre las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque ya no son efectivas, porque la ley ya no es parte de esa vida que ahora pudiera gobernarnos, dice, porque por la ley soy muerto a esa ley a fin de vivir para Dios. Las demandas y la maldición de la ley ya no tienen efecto entonces sobre tu vida. Amén. El tercero dice, estoy muerto. Ese es el que más nos va a doler. Muerto al yo. Ese muerto al yo vamos a ver en Gálatas 2:20, que yo sé que es una cita que es muy conocida. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ya no vivo yo. Ese yo que es, ahí sí nos vamos a extender un poquito. La ley ya sabíamos, el pecado, pero ese yo que es, porque es ahí donde tenemos todavía muchos problemas. A ver, ese yo que es para usted, doctora Lupita. Su personalidad, ajá. Para la otra doctora Marisela, ¿qué es ese yo? Así. Ajá. Ese yo que es para Lorena, esos hábitos,
Ese yo que es para Lulú. Entonces, todo lo que nosotros aprendimos equivocadamente, aún dentro de casa, ¿no? Aún dentro de la familia, cosas que aprendimos que son en contra de la Escritura, en contra de los diseños de Dios. Ahora que nosotros estamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, todas esas cosas que pensábamos, decía la doctora Marisela, que eran correctas o buenas, pues ya no aplican para esta vida, para este reino, para esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Esto significa que las demandas de todo lo que, pues a lo mejor mi cultura, decíamos ahí por el apellido, no es que los González, los García, son así, todo eso es parte de ese yo, se tiene que morir. De hecho, ya tiene que estar crucificado, lo cual indica que la vanagloria de la vida también nos ofrece pues satisfacciones para el yo, ¿verdad? ¿Cuál es esa vanagloria de la vida? Y eso no quiere decir que Dios no esté enojado con tus aspiraciones o con tus metas o lo que tú tienes, el proyecto de vida como familia o como matrimonio que tengas. Pero la vanagloria de la vida nos ofrece ahorita, actualmente, muchas, ¿cómo le podemos llamar? Muchos distractores, ¿verdad? Muchas cosas que nos llevan a no cumplir con la voluntad de Dios. La vanagloria de la vida es la búsqueda insaciable de la satisfacción propia, y en donde Dios pues no tiene un gobierno absoluto. Y aún mucha gente, aunque ya es hijo de Dios, hija de Dios, todavía está engañada por esa vanagloria de la vida, por esa vanidad, por todo eso. Acuérdense que esto lo vemos en el Génesis, cuando la serpiente le presenta a Eva ¿qué? El fruto, ¿verdad? El fruto. ¿Y cómo ve ese fruto Eva? Bueno, agradable a los ojos, dice la Escritura, agradable a la vista, se le antojaba. Dice mi abuelita, se me hace agua la boca de ver las cosas, ¿no? Y así la vanagloria de la vida, así te presenta las situaciones o las cosas para que tú puedas estar pues en ese círculo vicioso y estar pues con una insatisfacción. ¿Por qué? Porque no tienes el gobierno de Dios, porque Dios no está ahí como ese rey y soberano, no como una prioridad, porque recuerden que Dios no es prioridad, no debe de ser para ti una prioridad. ¿Qué debe de ser para ti Dios? El todo, ¿sí? Lo único tiene que ser para nosotros el Señor. La cuarta cosa que Pablo nos dice aquí es que tenemos que estar muertos al mundo. También eso es muy fuerte actualmente. Y vamos a ver qué nos dice Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, si alguien le quiere dar lectura en varias versiones, está muy cortito. ¿Alguien más que lo tenga? Sí, no hay problema, Betty. No Dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurre jactarme de otra cosa, sino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para él. Aquí él dice, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo no tengo que jactarme, dice, más que en la cruz de Cristo, porque Él ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Entonces, el mundo ya sabemos que es el sistema de iniquidad, es el sistema que está operando en la actualidad. Y este mundo está lleno de humanismo, materialismo, hedonismo y todas las ideologías que están presentándose en cada momento. Todo este sistema del mundo no debe de influir en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de vivir de la iglesia,
de los hijos de Dios, porque no pertenecemos a este mundo, dice Pablo, sino que ya hemos sido crucificados a este mundo. El apóstol de la casa, el apóstol Rafael Ugarte nos dice, bueno, yo tomé esto de lo que escribe a veces en la página de la congregación y quiero leérselos. Dice: si el entendimiento que tienes de la gracia produce en ti vivir en desorden, improductividad, falta de compromiso, irresponsabilidad, justificar tu carnalidad, créeme que tienes un mal entendimiento de la gloriosa gracia de Dios. Está fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y ahí está explicado todos los puntos que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Otra vez se los leo? Dice: si el entendimiento que tienes de la gracia produce en ti vivir en desorden, y el desorden es en todas las áreas, ¿eh? En el matrimonio, con los hijos, en la familia, en el trabajo, donde quiera, ¿sí? Improductividad también en todas las áreas, falta de compromiso en todo, irresponsabilidad, justificar la carnalidad, ¿sí? Eso que decía Lorena hace rato, ay, es que todavía tengo este mal hábito, ¿no? De la carnalidad. Créeme que tienes un mal entendimiento de la gloriosa gracia de nuestro Dios, ¿sí? Porque a veces decimos, ok, yo ya estoy en Cristo, Dios ya me ama, ya tengo la vida eterna, ya voy a estar con el Señor, pero tus acciones, ¿qué estás haciendo? Las relaciones que tienes, ¿sí? Lo que estamos hablando, ¿sí? La falta de compromiso, y no con una congregación, porque ahorita lo voy a ver, no con una congregación, sino la falta de compromiso para con Dios. El no anunciar el evangelio de las buenas nuevas es falta de compromiso. Es una irresponsabilidad, porque Dios nos ha dejado a nosotros como embajadores de un reino que es inconmovible, y créelo, porque todo va a pasar, pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre, porque hasta nosotros nos vamos a desaparecer, pero su palabra es para siempre. Entonces dile al que está a tu lado, la gracia no falla, fallamos nosotros. ¿Sí? La gracia no falla, ¿sí? Somos nosotros los que mal entendemos la gracia y erramos al blanco, fallamos, porque la gracia es plenitud de vida. Es por ello que es de vital importancia que crezcamos en esta gracia, ¿sí? El pastor hace 8 días nos hablaba acerca de la cultura del reino, de la mentalidad del reino. Es todo es Cristo, porque del Génesis hasta el Apocalipsis es Cristo manifestándose a nosotros. Y ahora, gracias a este nuevo pacto, pues es la vida de Cristo que ya está en nosotros. Entonces tenemos que crecer en la gracia, en el entendimiento de lo que nosotros ahora poseemos en Él, y el fluir de una naturaleza que opera a través de nosotros. Porque podemos estar expuestos a la palabra, podemos venir, podemos leer diligentemente en casa la escritura, pero si nosotros no hacemos viva esta palabra, de nada sirve. Nos volvemos, como decía filósofos del reino, el pastor hace 15 días, ¿no? Tenemos mucho conocimiento acerca de la escritura, pero no hacemos nada, no la manifestamos, no la expresamos, no la damos a conocer, estamos ahí solamente de la secreta, ¿no? Entonces, esta gracia es este fluir de una naturaleza que opera desde nuestro interior para que el carácter de Cristo nos lleve a una madurez y a un crecimiento. Entonces, todas las realidades de Dios para los que estamos en Cristo Jesús ya son efectivas. Ahora, tenemos que creerlas, tenemos que
vivirlas. Amén. No es la obra cristiana la que debemos estar consagrados, ¿sí? Yo les decía, no es esta liturgia, no es aquí, sino es en todo momento, 24/7, que nosotros tenemos que expresar la vida del Señor. Entonces, dile al que está a tu lado, la iglesia ha entrado a una nueva gestión de vida, ¿sí? A una nueva gestión de vida, ¿sí? Que es espiritual y no terrenal. Porque si nosotros todavía estamos conduciendo como terrenales, pues vamos a recibir el fruto de terrenales, ¿sí? Entonces, al pasar por la cruz hemos sido vaciados ya de nosotros mismos, hemos sido vaciados de todas ese yo, de todas esas malas influencias, de todos esos malos pensamientos, de todo eso, pero yo tengo que creerlo para que pueda entender mi origen, de dónde provengo, porque acuérdense que la Escritura dice que Él nos conoció, hablando del Padre, desde antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos predestinó y nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Para cumplir con su propósito eterno, para ser colaboradores de Él aquí en la tierra. Entonces estamos completos, posicionados como esos colaboradores del Padre para el cumplimiento del propósito eterno y poder ser su expresión aquí en la tierra. Iglesia, recordemos, necesitamos la experiencia de la cruz cada día. Cada día, en cada momento yo tengo que recordarme, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿sí? He sido muerto ¿a quién? Al pecado, he sido muerto a la ley, he sido muerto ¿a quién? Al yo, y he sido muerto ¿a quién? Al último, al mundo, ¿sí? Y eso es decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en Él, porque no es ni siquiera la fe de Daniel, la fe de Carlos, la fe de Luceli, es la fe de Él, porque Él es ahora el que me habita, Él es ahora el que me da la sabiduría para conducirme, es Él ahora el que me dice por aquí, por allá, guarda silencio, habla. Es Él ahora el que me dice lo que tengo que hacer. Entonces necesitamos esa experiencia de la cruz cada día. Cuando yo me reconozco así, muerta al yo, al pecado, a la ley, al mundo, el que yo pueda reconocer esa cruz de Cristo en todo momento, me ofrece la posibilidad de negarme a ser una persona independiente de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo me someto al señorío de Cristo, yo me someto al gobierno de Dios y dejo de ser una persona independiente, un hijo independiente, porque hay hijos independientes, porque dicen, sí Dios, yo te amo, yo te alabo, yo voy, yo hago todo lo que tú quieras, pero aquí no te metas, pero aquí todavía no. Entonces no están entregando el gobierno. Yo sé que cada vez que estamos expuestos a la palabra, cada vez nos rendimos más al gobierno de Él, porque la iluminación, nuestro entendimiento acerca de las verdades espirituales va en aumento y podemos rendirnos al señorío de Cristo cada día que estamos expuestos a su palabra, a su verdad. Entonces, la evidencia de que nuestra alma está siendo conformada a la imagen de Cristo es que cada día nosotros somos menos independientes y tomamos las decisiones de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo que ahora nos habita, ¿sí? Somos guiados por esa ley del Espíritu de vida que me ayuda a hacer lo correcto, que me indica qué es lo que tengo que hacer para poder hacer crecer este reino. Recordemos que nuestra labor, nuestra tarea es extender el reino.
La implementación de este reino vino Jesucristo a traerlo, Él implanta este reino, establece este reino, pero como iglesia nos corresponde extenderlo. ¿En dónde? En donde quiera que nosotros estemos. Y podemos decir, como decía nuestro Señor Jesús, nada hago por mi propia cuenta, solamente lo que el Padre me dice que yo haga. Y concluyo con esto. Entonces, necesitamos ser conscientes de esta gracia que ahora nos habita, de las realidades que operan en nosotros y de que para disfrutar esta realidad de vida tengo que estar muerto al pecado, muerto a la ley, considerarme muerto al yo y muerto al sistema. ¿Para qué? No hagamos las cosas por nuestra propia cuenta, sino por la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, oramos dando gracias a Dios por lo que hoy hemos aprendido, por lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque bueno eres tú, Señor, porque día a día tú nos ofreces tu palabra, nos das ese entendimiento, esa iluminación para que podamos tomarla, recibirla y poderla implementar en nuestro diario vivir, donde quiera que nosotros estemos, Señor. Gracias por esa obra completa en la cruz del Calvario, en donde nosotros cada día podemos identificarnos, en donde nosotros podemos estar plenos y conscientes de que ha sido tu obra la que nos ha dado acceso directo a todas las realidades que ahora tenemos a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia, por cada familia, por cada necesidad que hay en ellos, porque yo sé que tú la sabes y que tú la vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Amén, amén. Y bueno, nos despedimos de las personas que nos ven a través de las redes sociales y les pedimos que podamos compartir esta palabra para que más personas puedan ser edificadas. Nos vemos la próxima. Amén.